Si abriste cualquier periódico esta semana, muy probablemente viste titulares como estos. Se intensifica el caos en Medio Oriente, o nuevas tensiones sacuden las economías mundiales, o apagón en España y Portugal. Esas son las noticias a las que tú y yo nos exponemos continuamente. Ahora, si pudiéramos leer, y perdónenme de antemano esta comparación, pero si pudiéramos leer el boletín de noticias al que los ángeles tienen acceso en el cielo, seguramente vamos a descubrir un titular muy diferente. La mano del Señor sigue obrando con poder en medio de su iglesia. Dice Lucas en el versículo 21 del texto que vamos a considerar en esta mañana. Aunque no veamos esa noticia en los medios, en las redes sociales, mis hermanos, la verdadera noticia, la que está marcando el rumbo de la historia, es que Cristo está edificando a su iglesia tal como lo prometió. Y nada ni nadie puede detener su agenda. Eso es lo que encontramos en el pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy, retomando nuestra serie en el libro de los Hechos. Que la mano del Señor continúa actuando con poder para el bien de su iglesia, para la expansión de su reino y todo eso para la gloria de su nombre. Así que si tú viniste a la iglesia hoy cargado de temor por lo que ves en el mundo o tal vez por lo que estás experimentando en tu propia vida, recuerda esto, mi hermano, mi hermana, la historia no está en manos de un destino ciego. La historia no está en las manos de los gobiernos humanos. La historia no está en manos de la cultura, sino en la mano del Señor. Y esa es una muy buena noticia. Esa es la noticia que debe gobernar tus pensamientos por encima de los titulares que vemos cada día en los medios. Esta expresión que usa Lucas en el versículo 21, la mano del Señor, aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento para descubrir la intervención soberana, poderosa, activa de Dios en la historia, ya sea para juicio o para salvación, como de hecho vemos en este mismo pasaje. De manera que lo que Lucas nos está recordando aquí es que lo que está ocurriendo en la iglesia del primer siglo y lo que está ocurriendo en toda verdadera iglesia del Señor, aún en el día de hoy, es una manifestación del gobierno de Dios, el gobierno soberano de Dios para el avance de su reino. Podemos dividir este pasaje en 4 partes. En la primera vemos que la mano del Señor planta donde el dolor dispersa. La mano del Señor planta iglesias donde el dolor dispersa. Vean el versículo 19 otra vez, de Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Si ustedes recuerdan, Lucas nos está llevando de vuelta a lo que vimos hace varias semanas en el capítulo 8, a la persecución que estalló tras la muerte de Esteban, auspiciada nada más y nada menos que por Saulo de Tarso, y que dispersó a muchos creyentes por distintas regiones en el mundo mediterráneo. Y dice en Hechos 8:4 que los que fueron dispersados iban predicando la palabra del Señor. O sea, estos creyentes que tuvieron que salir huyendo, dejaron atrás su iglesia, dejaron atrás a sus amigos, dejaron atrás sus posesiones. Pero lo que Saulo no sabía es que su fanatismo religioso serviría para la expansión del evangelio. Algunos de estos creyentes llegaron hasta Antioquía, que era
en ese momento la tercera ciudad más grande del mundo greco-romano, solo sobrepasada por Roma y por Alejandría en Egipto, la ciudad más grande del mundo greco-romano. Era una ciudad cosmopolita, pagana y profundamente inmoral. De hecho, Antioquía llegó a ser conocida en el Imperio Romano como una exportadora de vicios. Esa era la fama que tenía Antioquía. Sin embargo, hermanos, estos creyentes no trataron de pasar desapercibidos para evitar las burlas y el maltrato, sino que de inmediato comenzaron a hablar del Señor. Piensen en esto. Si alguna vez hubo un grupo de creyentes con una buena excusa para no predicar el evangelio, eran ellos. Tuvieron que salir huyendo de Jerusalén por causa de su fe, pero no podían callar. Ellos tenían en las manos una noticia eternamente importante. Yo iba a decir extremadamente importante, pero no es suficiente. Es una noticia eternamente importante. Mi hermano, ¿cuál es tu excusa para no predicar el evangelio? Y yo puedo decir cuál es la mía: el miedo, el temor. Y a veces sencillamente no quiero hablar, no quiero salir de mi zona de confort. Me da vergüenza decirlo. Yo no estoy diciendo aquí nunca me he avergonzado de predicar el evangelio, nunca me he callado de predicar el evangelio. Quisiera poder decirlo, no puedo decirlo. Pero hermanos, ¿cuál es nuestra excusa para no predicar el evangelio? Ahora Lucas nos aclara algo interesante, que algunos de ellos dice que solo hablaban la palabra a los judíos. ¿Se dieron cuenta? En el versículo 19, seguramente ellos no sabían lo que había sucedido en casa de Cornelio. Ellos no tenían acceso a esta información. ¿Recuerdan en Lucas 10 cómo Dios le enseñó a Pedro que no debía hacer acepción de personas? Bueno, estos creyentes estaban huyendo, las noticias viajaban muy lentamente, así que ellos no sabían lo que había sucedido en casa de Cornelio. Pedro no tenía la opción de publicar en su muro de Instagram una foto de él y Cornelio. Eso es lo que hacen muchos en el día de hoy. Tampoco nadie podía avisárselo por WhatsApp. No sabían. Estos judíos creyentes seguían pensando erróneamente que la salvación era una posesión exclusiva del pueblo de Israel. Pero Lucas nos dice que había otro grupo que tampoco sabía lo que había sucedido en casa de Cornelio, pero gracias al Señor ellos habían entendido que el evangelio era universal, era para todos. Vean el versículo 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Porque la mano del Señor estaba con ellos. Así que lo que había comenzado como una tragedia, Dios lo convirtió en una empresa misionera. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, la mano del Señor estaba con ellos y está con nosotros. Y eso, mis hermanos, hace toda la diferencia del mundo. Toda la diferencia. Esta iglesia en Antioquía no fue fundada por algunos de los apóstoles, no fue fundada por grandes líderes conocidos. Esta iglesia fue fundada por creyentes comunes, sencillos, corrientes, como tú y como yo, que decidieron predicar el evangelio. Qué bueno sería, ¿verdad?, que algún hermano de la iglesia nuestra se animara a abrir un estudio bíblico en su casa y que ese estudio bíblico crezca tanto que nosotros tengamos que venir aquí y decir: hermano, nosotros queremos plantar una iglesia en Gascue, queremos plantar una iglesia en Sabana de la... yo no sé dónde, ya se me fue de la cabeza. Queremos plantar iglesias, queremos que nazcan iglesias. ¿Y saben cómo nacen muchas veces las iglesias? No necesariamente porque hay un plan, debemos tener un plan. Pero muchas veces las iglesias no nacen por un plan preestablecido. La iglesia de Antioquía no nació porque a los geniales apóstoles se les ocurrió plantar una iglesia en la tercera ciudad más grande del imperio. Sucedió porque un grupo de creyentes tomaron en serio la labor evangelizadora. Hombres y mujeres
que amaban a Cristo de todo corazón, que estaban dispuestos a compartir el evangelio donde quiera que fueran, confiando únicamente en el poder del Señor. ¿Saben una cosa? El único recurso que estos creyentes tenían a la mano era la predicación del evangelio y el poder de Dios acompañando la predicación del evangelio. El único recurso. Lo que nos recuerda, mis hermanos, que no hay un lugar tan oscuro donde la luz de Cristo no pueda brillar. No hay lugar tan oscuro donde esa luz no pueda brillar. Y todo lo que necesitamos para penetrar las tinieblas de este mundo es el poder de Dios obrando por medio de su palabra, que es viva y es eficaz. Miren, mis hermanos, el evangelio no necesita plataformas políticas. El evangelio no necesita estrategias de mercadeo. El evangelio no necesita celebridades para prosperar. Solo necesita ser predicado con fidelidad, con pasión y con dependencia absoluta en el poder de Dios. ¿Saben que predicar el evangelio es un acto de guerra espiritual? Predicar el evangelio es un acto de guerra espiritual. Es penetrar con la luz de Cristo en territorios ocupados por las tinieblas. Y vuelvo y reitero, lo único que se requiere es un creyente que lo predique. ¿Recuerdan a la mujer samaritana el domingo pasado? Todo lo que se requiere es un creyente que lo predique. Yo sé que tal vez te sientes débil, incapaz. Pero mira, mi hermano, si tú tienes el evangelio, tú tienes lo único que se necesita para encender una revolución de gracia. ¿Sabes por qué? Porque la mano del Señor está mientras nosotros predicamos el evangelio. Él está actuando y nosotros predicando. Pero vemos también en este pasaje que la mano del Señor edifica su iglesia por medio de la enseñanza fiel de su palabra. La mano del Señor edifica su iglesia por medio de la enseñanza fiel de su palabra. Vean el versículo 22. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando la iglesia en Jerusalén se entera de lo que está sucediendo en Antioquía, envían a Bernabé para confirmar si aquello era legítimo. Imagínense ustedes, los gentiles se están convirtiendo al Señor. Y cuando llega Bernabé y ve la gracia de Dios en acción en medio del paganismo, en medio de la inmoralidad, se regocijó, dice Lucas. Bernabé tenía ojos para ver la gracia de Dios actuando en la vida de otros. Lamentablemente, y como dice Albert Mohler, con demasiada frecuencia estamos tan centrados en nosotros mismos que no vemos la gracia de Dios a nuestro alrededor demostrada en la vida de otras personas. Mi hermano, ¿tú ves la obra de la gracia de Dios en la vida de otros? Otras veces yo creo que somos tan hipercríticos que solo tenemos ojos para ver lo que está mal. Somos expertos en decir lo que está mal. Yo tenía un profesor en el seminario, un español, que nos decía cada rato: ustedes los latinoamericanos tienen una frase favorita. El problema es, dice, qué raro es oírlos a ustedes decir, la solución es. Todos somos expertos para ver el problema, pero tenemos ojos para ver la gracia de Dios. Hermanos, cuidado, porque recuerdan aquella profesora que vino con una cartulina blanca y un punto en el centro y le decía a los estudiantes: ¿qué ustedes ven aquí en esta cartulina? Todos dijeron un punto. Y dijo ella: qué bárbaros son ustedes. La cartulina entera está blanca y ustedes solamente ven el punto. Nosotros solo vemos el punto negro. Yo recuerdo haber oído una vez a una hermana de la iglesia, no de esta iglesia, de otra iglesia, que
era muy bondadosa y siempre estaba dispuesta a ver la obra de la gracia de Dios en la vida de otros. Y alguien le dijo, óyeme, tú eres tan optimista, espiritualmente hablando, que yo creo que tú eres capaz hasta de encontrarle algo bueno al diablo. Y dijo ella, sí, su perseverancia. Eres capaz de ver dice Lucas, que la razón por la que Bernabé tenía esos ojos es porque era un hombre bueno. La bondad de Dios había impactado su corazón. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y como era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, por eso él tenía ojos. Yo me imagino estos nuevos creyentes en un mundo pagano. Tenían seguramente muchas cosas con las que estaban luchando todavía de su vida anterior, pero él tenía ojos para ver la gracia de Dios. Y no solo se alegró, sino que de inmediato comenzó a trabajar para fortalecer la fe de estos creyentes. Versículo 23, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. O sea, él no fue a Antioquía como un inspector eclesiástico con cara de sospecha, sino como un padre espiritual que celebra la obra del Espíritu y hace lo que está a su alcance para que esa obra crezca y permanezca. Lucas dice que una gran multitud se añadió al Señor. Ahora, no me deja de llamar la atención la humildad de Bernabé, porque ¿qué fue lo primero que hizo Bernabé? Versículo 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. O sea, Bernabé no tenía problemas en buscar a alguien que a todas luces era mejor que él, predicaba mejor que él, tenía mejor teología que él, porque él no tenía miedo de que le hicieran sombra. Él amaba la gloria de Dios, no su propia gloria. Y cuando leí el texto, no dejaba de pensar en la ironía que hay envuelta en todo esto, porque recuerden, hermanos, ¿cómo comenzó la iglesia de Antioquía? Porque Saulo, el impío, fanático, religioso, Saulo de Tarso, levantó una persecución, los creyentes tuvieron que salir huyendo, llegaron a Antioquía y allí nació una iglesia. Y ahora Dios está usando a ese mismo fanático convertido ahora para el Señor, para edificar la iglesia que él mismo provocó indirectamente que se creara. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Nadie puede frustrar la obra de Dios. Saulo quería destruir el evangelio y no solo terminó promoviéndolo, sino también convertido en uno de los más grandes evangelistas de toda la historia de la iglesia. Ahora, antes de embarcarse en la obra misionera, Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía durante un año, dedicados a fortalecer la fe de estos nuevos creyentes. Vean el versículo 26 a la mitad. Dice, se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay al menos dos cosas que yo quiero resaltar en este texto. La primera es que el trabajo de enseñanza y discipulado de Pablo y Bernabé se llevó a cabo en el contexto de una iglesia local. ¿Se dieron cuenta? Vean su Biblia, versículo 26. Se reunieron con la iglesia, dice Lucas. La iglesia local, esto que vemos aquí, no es una opción dentro del plan de Dios. Es el contexto diseñado por Dios mismo para el discipulado de los creyentes. Sí, Dios usa los devocionales personales, obviamente, los grupos pequeños, buenos libros cristianos. Dios usa muchas cosas para ayudarnos a crecer, pero el medio principal, el método ordinario escogido por Dios para edificar a su pueblo es la vida de la iglesia local. Su predicación, su comunión, su disciplina, nuestro servicio mutuo. Óyeme, mi hermano, tú necesitas la iglesia para crecer. Tú necesitas la iglesia para crecer. Es por eso que
nuestra declaración de misión, comienza diciendo que queremos formar ¿qué? Una comunidad de discípulos de Jesucristo que hace discípulos, porque el discipulado cristiano no ocurre en un vacío, sino dentro de una comunidad local con pastores, diáconos, miembros, comprometida con la palabra, comprometida los unos con los otros. Pero lo segundo que quiero notar aquí es que Lucas añade que fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Y la mayoría de los comentaristas entienden que no es que los discípulos se llamaban a sí mismos cristianos. Lo que Lucas dice es que ellos fueron llamados cristianos. O sea, la comunidad pagana, inmoral de Antioquía, probablemente de burla, cuando veía a esta gente, les llamaba cristianos. Esta fue la primera vez en la historia que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. Y yo creo que Lucas incluye este detalle por dos razones. La primera, para mostrarnos que ya para ese tiempo la iglesia estaba comenzando a desarrollar una identidad propia, distinta y separada del judaísmo tradicional. Al principio, los romanos, que no entendían de religión, veían a los cristianos como una secta del judaísmo. Pero ahora era evidente que ellos no eran parte, no eran una secta del judaísmo, sino una comunidad diferente. Ahora, yo creo que mucho más importante es que era evidente para los habitantes paganos de Antioquía que ellos no podían pensar en los discípulos de Jesús sin conectarlos al mismo tiempo con Jesús. El nombre cristianos, como yo les decía hace un momento, era una burla, probablemente, pero era una burla cargada de verdad. Estos creyentes estaban tan identificados con Cristo que era imposible separarlos de Él. Ellos hablaban de Cristo, vivían para Cristo, sufrían por Cristo, imitaban a Cristo, se parecían a Cristo. Eran cristianos. Déjame hacerte una pregunta. Y por favor, a veces los pastores o los predicadores que nos paramos aquí decimos, déjame hacerte una pregunta, y es como algo retórico que tú oyes y pasa por alto. No. Piénsalo, por favor, te lo ruego. Piénsalo, seriamente. Si tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos, tu familia, tuvieran que ponerte un apodo basado en lo que ven en tu vida, cómo tú reaccionas, cómo hablas, cómo vistes, los lugares a donde vas, cómo gastas tu dinero. Si tus amigos, tu familia, los que te conocen, viendo tu vida te quieren poner un apodo, te llamarían cristiano. Por favor, piénsalo. Estás tan identificado con Cristo que la gente que te conoce no puede hablar de ti sin conectarlo con Él. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Eso es lo que significa ser cristiano. Hablaba ayer con mi esposa y le decía, mira, nosotros no sabemos cómo vamos a terminar nuestra vida. Yo quisiera terminar obviamente siendo fiel al Señor, pero yo no estoy seguro de que yo voy a terminar siendo pastor. Me puede dar una embolia cerebral y no poder predicar nunca más en mi vida. Pero mi identidad primaria no es pastor, mi identidad primaria no es predicador, mi identidad primaria es cristiano, y eso nadie me lo puede quitar. Soy cristiano, somos cristianos los creyentes que están aquí congregados hoy. Cristiano. La iglesia en Antioquía no solamente predicaba a Cristo, reflejaba a Cristo. Reflejaba a Cristo. Oh, mis hermanos, que el Señor nos conceda
a vivir de una manera tan coherente y tan comprometida que el mundo que nos rodea no tenga duda alguna de lo que somos ni de a quién pertenecemos. Tú eres cristiano, eres cristiana, tú le perteneces al Señor. Tu cuerpo, tu alma, todo lo que tú eres le pertenece a Jesucristo. Eso es ser cristiano. Que el Señor nos ayude, porque eso solamente puede hacerse en dependencia de Él. Obviamente ser cristiano también es pecar y arrepentirse. Ser cristiano también es reconocer nuestra debilidad. Ser cristiano es reconocer nuestra dependencia del Señor. Ser cristiano es saber que no siempre hacemos todas las cosas bien y que muchas veces tenemos que pedirle perdón, y no solamente al Señor. Decía alguien, los cristianos se distinguen no tanto porque no pecan mucho, sino porque se arrepienten mucho. Ahora, este pasaje nos muestra, en tercer lugar, que la mano del Señor produce generosidad. La mano del Señor produce generosidad. Vean el versículo 27. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Esto ocurrió durante el reinado de Claudio. De hecho, se reconoce en la historia que durante ese reinado hubo varios periodos de hambrunas. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. No olviden, estos creyentes eran gentiles. Y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Unos profetas llegaron a Antioquía desde Jerusalén. Uno de ellos, llamado Ágabo, anunció que vendría un tiempo de mucha hambre sobre la tierra. Que hizo la iglesia? De inmediato determinaron enviar ayuda a los hermanos de Judea. Dice el texto, cada uno conforme a lo que tenía. Ahora noten, nadie los obligó. La iglesia de Jerusalén no se los pidió, pero ellos entendieron que esos creyentes de Judea eran sus hermanos. Sus hermanos. Me llamó la atención este comentario de James Montgomery Boyce, y fue algo novedoso para mí. Hasta donde sé, este es el primer acto de caridad de este tipo en toda la historia registrada, donde una raza de personas organiza una recolección de fondos para ayudar a otras. El término fundraising es muy conocido en Norteamérica, recolección de fondos. Bueno, esta fue probablemente la primera recolección de fondos de la historia, y nació en una iglesia cristiana en Antioquía. La mano del Señor había transformado sus corazones y los había convertido en gente generosa. Ese es uno de los frutos tangibles del Evangelio en nuestras vidas. O sea, lo que estoy diciendo es que hay una conexión directa entre nuestra gratitud y nuestro entendimiento del Evangelio y nuestra cartera. Hay una conexión directa entre tu comprensión y gratitud por el Evangelio y tu cartera. Los cristianos que aprecian el Evangelio de la gracia dan lo que reciben de gracia. Y no me refiero solamente a la salvación. Sabes que tu sueldo, el que te ganas cada mes, lo recibes de gracia. Todo lo que tú tienes lo recibes de la mano del Señor. Y lo que estoy diciendo es que los cristianos debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Hablando de los creyentes en Macedonia, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 8 que la gracia de Dios, y Pablo enfatiza, la gracia de Dios obró de tal manera en ellos que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaban en pobreza, pero también abundaban de gozo, y por eso abundaban en generosidad. O sea, en vez de ampararse en su pobreza para no dar,
El gozo los movía a dar a pesar de su pobreza. Y Pablo le atribuyó esa generosidad a la gracia de Dios. Sin embargo, ¿para qué Pablo presenta delante de nosotros este ejemplo en la Escritura? O para movernos a ti y a mí a ser generosos. Pastor, no estoy entendiendo. Por fin, ¿la generosidad es un fruto de la obra de la gracia o es algo que yo decido hacer? Sí. Las dos cosas. Lo que yo aprendo de este texto es que fue la gracia la que transformó sus corazones, una gracia tan real y tan poderosa que aún en medio de la pobreza y el sufrimiento ellos abundaban de gozo, pero esa gracia no anuló su responsabilidad, sino que la encendió. Subrayen eso. La gracia, mis hermanos, no anula nuestra responsabilidad, la motiva. Cuando el Evangelio de Cristo penetra profundamente en el alma, despierta una disposición voluntaria, gozosa y sacrificial. La gracia no suprime el esfuerzo, sino que reorienta nuestro esfuerzo hacia el amor. En otras palabras, la gracia nos ayuda a no dar por legalismo. Tengo que ofrendar a la iglesia porque es mi deber. O tengo que darle al hermano necesitado porque es mi deber. No, lo que hace la gracia es reorienta tu esfuerzo por medio del amor. Y ahora porque tú amas por medio de la gracia, tú quieres hacerlo. Tú quieres compartir lo tuyo. La gracia nos impulsa desde adentro hacia afuera, hacia la generosidad. Pero somos tú y yo lo que debemos decidir ser generosos. ¿Yo estoy explicándome bien? Sí, es la obra de la gracia, pero la decisión de sacar la cartera es tuya, mi hermano y mi hermana. Somos nosotros los que sacamos la cartera y damos al necesitado y a la obra del Señor. Es la gracia y es tu decisión movido por la gracia. Así funciona la vida cristiana. Pero este pasaje nos muestra también, en cuarto y último lugar, que la mano del Señor, y yo espero que hayan notado ya que en todos mis encabezados comienzan con la mano del Señor. La mano del Señor planta en medio del dolor. La mano del Señor edifica su iglesia por medio de hombres que enseñan la palabra. La mano del Señor produce generosidad. La mano del Señor se impone sobre la arrogancia del hombre. Capítulo 12. No se preocupen. Alguien puede decir, bueno, si pasó ese tiempo en los últimos versículos del capítulo 12, ya yo me imagino el 25, del 22, el 12, perdón, hasta el 25. No. No me preocupen. Capítulo 12. Podemos resumir todo este capítulo en una sola frase. Nadie puede con el Señor. Nadie, ni el rey más poderoso, nadie puede con el Señor. Él siempre gana. Mis hermanos, nuestro Dios siempre gana todas sus batallas. Mientras la mano del Señor está obrando en la iglesia, la mano de Herodes se levanta contra ella. Versículo 1. Por aquel tiempo el rey Herodes, una nota breve, hay muchos Herodes en la Biblia. Este Herodes era el sobrino del Herodes que mató a Juan el Bautista y que actuó en el juicio del Señor. El mismo Herodes, este era el sobrino de ese Herodes. ¿Ok? El rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Herodes ejecuta a Jacobo y como se da cuenta que eso agrada a los judíos,
manda arrestar también a Pedro para ejecutarlo durante la Pascua. Versículo 3. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Los días de los panes sin levadura era toda la semana de la Pascua, que culminaba con la cena del Cordero Pascual. Así que esto ocurrió durante esta fiesta. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua y matar a Pedro también. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero me encantan esos peros de la Biblia. La iglesia hacía oración ferviente por él. Muy probablemente Herodes había oído la extraña liberación de los apóstoles en Hechos 5:19. Ustedes recuerdan que a los apóstoles lo cogieron preso y un ángel del Señor lo sacó de la cárcel, y de repente le dicen a los líderes religiosos: esa gente que ustedes puso presa ahora está en la plaza predicando otra vez el evangelio. Así que Herodes se quiere curar en salud. ¿Y qué hace? Bueno, decide redoblar la vigilancia de Pedro con 4 piquetes de soldados. ¿Y eso qué significa? Bueno, son 16 soldados que se turnaban cada 3 horas para custodiarlo al preso durante 4 turnos de guardia. Eran 2 soldados encadenados al preso y 2 soldados fuera de la puerta de la celda, que se cambiaban cada 3 horas. En otras palabras, sacar a Pedro de la cárcel era misión imposible. Misión imposible, humanamente hablando, porque la iglesia está orando. Bueno, hasta este punto de la historia parece que el poder está en manos de ¿quién? O en manos de Herodes. Pero ahora Lucas nos muestra 3 maneras distintas en las que Dios, como siempre, gana el partido. Primero, saca a Pedro de la cárcel. Señores, por favor, vean la escena. Pedro está encadenado a 2 soldados. Hay 2 soldados afuera. Versículo 6. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo. Pedro no es Houdini. ¿Saben quién es Houdini? El tipo ese que escapaba de todos los encierros. No. Pedro no es Houdini. Pedro no hizo nada. Pedro está dormido, profundamente dormido, entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó. Levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos, y los soldados ni cuenta se dieron. Y el ángel le dijo: vístete, ponte las sandalias. Así lo hizo, y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, ¿no se dieron cuenta? Llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. La mano de Herodes. Ni los guardias
ni las órdenes del rey pudieron detener la mano del Señor. Ahora, si Dios pudo rescatar a Pedro tan fácilmente, ¿por qué no rescató a Jacobo? Aquí es donde la historia se pone un poco incómoda. ¿Podía Dios rescatar a Jacobo, sí o no? Dice Piper que en este punto de la historia alguien puede decir, bueno, un tanto para Herodes, un tanto para Dios. Mató a Jacobo Herodes, un tanto para él. Dios libró a Pedro, un tanto para Dios. 1-1. Empate. No. 2-0. Porque el mismo Dios que liberó a Pedro es el mismo Dios que decretó el martirio de Esteban para llevárselo de Jacobo, perdón, y de Esteban también, pero en este caso de Jacobo, para llevárselo a su presencia. El partido sigue 2-0. Dios siempre gana. La razón por la que Dios permitió el martirio de Jacobo es porque ya Cristo se lo había profetizado. ¿Recuerdan ustedes cuando la mamá de Jacobo vino delante del Señor y le dijo, yo quiero que mis dos hijos, Juan y Jacobo, estén uno a la derecha y otro a tu izquierda? Y el Señor le dice en Marcos capítulo 8, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y yo me imagino que cuando Jacobo vio a Cristo colgado de una cruz y recordó esta profecía, ya él sabía lo que le venía. Dios siempre gana. Él hace lo que le place. Nuestro Dios es soberano. El partido sigue 2-0. Porque Él no tiene el mismo plan con todos los suyos. La historia de cada uno de nosotros es diferente porque Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros y por medio de cada uno de nosotros de manera diferente. Mira, mi hermano, no te compares con ningún otro cristiano. No te compares. ¿Por qué él sí y a mí no? No sé. Yo solo sé que todo lo que Dios hace es bueno, que todo lo que Dios hace es sabio, y que todo lo que Él hace es para promover su gloria y su reino. No te compares, mi hermano, mi hermana, y déjate usar por el Señor en el lugar, las circunstancias de tu vida, con los dones que el Señor te ha dado. El mismo Dios que obró poderosamente para librar a Pedro es el mismo Dios que decidió el martirio de Jacobo. En ambos casos se mostró que era Dios el que estaba en control, no Herodes. Pedro sale de la cárcel, se dirige a la casa de María, la madre de Juan Marcos, que va a jugar un papel protagónico en el próximo capítulo, donde la iglesia estaba orando por él. Pedro toca la puerta. Yo me imagino a Lucas escribiendo este relato con una sonrisa. Pedro toca la puerta y una sirvienta llamada Rode le pregunta ¿quién es? Pedro responde, ella reconoce su voz. Pero en vez de abrirle la puerta, sale corriendo y Pedro afuera a decir a la gente, Pedro está allá afuera, y no le creen. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Ay, hermano, ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros, verdad? Estamos orando por alguien, la respuesta a la oración toca la puerta y nosotros comenzamos a buscar otra explicación. Yo estaba pensando el otro día, en medio de una situación muy angustiosa, no es una broma, en medio de una situación muy dolorosa, estaba pensando y hablando con mi esposa y le decía, mira,
Tú y yo durante 45, 46 años de creyentes hemos estado orando al Señor para que Él nos santifique. ¿Acaso no será esto que nos está ocurriendo ahora una respuesta, una de las respuestas de Dios a las oraciones que por 45 años le hemos hecho al Señor? Yo estoy seguro que todos los creyentes aquí le piden al Señor: Señor, hazme más santo. Señor, por favor, ayúdame a crecer. Señor, ayúdame a ser útil. Bueno, una de las cosas que Dios hace muchas veces es traer sufrimiento a nuestras vidas para que nosotros nos refugiemos en Él. Nosotros vemos el sufrimiento y no reconocemos la respuesta de Dios a la oración. Estás loca. Pero ella insistía que así era, y ellos decían: no, es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio. Dime el alboroto: Pedro. Les dijo cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué yo hago toda esta parte de la historia tan detallada? Bueno, hermanos, porque esto nos demuestra que estos no eran super cristianos. Eran creyentes comunes y corrientes, como tú y como yo, que oraban por una cosa, Dios le manda la respuesta y no tienen ojos para ver a Dios obrando. Lo mismo que tú y que yo, ¿no? La historia continúa con la ejecución de los soldados que estaban custodiando a Pedro y con el rey Herodes dirigiéndose a Cesarea, y es allí precisamente donde vemos la segunda manifestación de la mano poderosa de Dios. Ya vimos, Dios libró a Pedro. Ahora mató a Herodes. Versículo 20. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón. No sabemos por qué y no voy a especular, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Es increíble cómo Flavio Josefo, el historiador, en sus antigüedades, describe esta escena casi idéntico a como lo describe Lucas. Y la gente gritaba. Dice Flavio Josefo que la ropa de Herodes resplandecía por el sol, y la gente comenzó a gritar, y Josefo lo señala en su libro de historia, que comenzaron a decir: voz de Dios y no de hombres esta. Y a Herodes le encantó. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Wow. Herodes recibe la aclamación del pueblo como si fuera un dios, en vez de darle la gloria al verdadero Dios, y al instante un ángel del Señor lo hirió, y qué vergonzoso, murió comido de gusanos. Mira, mi amigo que estás aquí en esta mañana, nadie puede pretender robarle la gloria a Dios y salir ileso. Nadie. Si no lo vemos en esta vida, porque es probable que no lo veamos en esta vida como le pasó a Herodes, con toda seguridad lo veremos en el día del juicio. Herodes acaba de ver un milagro extraordinario. Piensen en esto. Herodes estaba custodiando a Pedro, y en vez de convertirse y decir: wow, Señor, si tú eres el único Dios, manda a matar a los soldados, recibe la gloria como si él fuera un Dios. ¿Y sabes qué, mi amigo? Esa es la misma razón por la que los incrédulos no creen. Mira, mi amigo,
Si tú no has creído en Cristo en esta mañana, te lo digo de verdad, con mucho amor. La razón por la que tú no crees no es por falta de argumentos. La razón por la que tú no crees es por la misma razón que Adán y Eva pecaron cuando la serpiente les dijo: seréis como Dios. Todos nosotros queremos ser tratados como si fuéramos dioses, de una forma o de otra. Nosotros queremos tener el control. Nosotros queremos que la gente nos alabe por nuestras buenas obras, por los decentes que somos, por los buenos padres que somos, por los buenos vecinos que somos, por lo que sea. Nosotros queremos que la gente nos alabe. Y esa es la razón por la que no venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, porque eso es una humillación. ¿Saben lo que dijo Jesús a los fariseos de su tiempo? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Qué está diciendo Jesús? Que estamos compitiendo todo el tiempo con la gloria de Dios. Y la única forma de venir a Cristo en arrepentimiento y fe es rendirnos y dejar de competir y buscar la gloria del único que tiene gloria. Dice John Piper: no puedes creer en Jesús y al mismo tiempo vivir buscando la gloria de los hombres. No, la fe exalta a Dios, únicamente a Dios. La búsqueda de gloria exalta al yo. Ambas no pueden ir juntas. Si estás buscando la aprobación de los hombres, vas en camino directo a un choque frontal con Dios. Y créeme, en esa guerra nadie gana. Nadie gana. Herodes murió comido de gusanos, porque solo Dios es Dios y solo Dios merece gloria. La tercera manifestación de la poderosa mano de Dios por encima de la mano de Herodes la encontramos en el versículo 24. Pero, ven el punto: al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes murió comido de gusanos. La palabra de Dios siguió viva, creciendo y multiplicándose, porque es la palabra de Dios. Lucas concluye dejando el terreno preparado para la obra misionera que inicia en el siguiente capítulo, que veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Versículo 25: Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Mis hermanos, ¿qué hemos visto en este pasaje? La mano del Señor obrando en medio de su pueblo, plantando y edificando la iglesia en Antioquía y haciendo avanzar el evangelio en medio de mucha oposición. Algunos como Pedro son libertados, otros como Jacobo son martirizados. Y si somos honestos, debemos reconocer que nos encanta una parte de la historia, pero no nos gusta para nada la otra. De hecho, nos perturba en ocasiones. Como dice Nancy Guthrie, quisiéramos un evangelio que avance sin oposición, sin tropiezos, sin lágrimas. Quisiéramos ver la mano del Señor librándonos siempre de todo dolor y toda pérdida. Pero esa no es la historia que vemos en el libro de los Hechos. Esa no es la historia de la iglesia. Eso no es lo que vemos en tu historia y en la mía. La realidad es que a veces Dios libra a Pedro y permite que Jacobo sea ejecutado. Y no siempre entenderemos por qué. Es posible que la madre de Jacobo, la misma que le pidió a Jesús que sus dos hijos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda, haya tenido que abrazar ese dolor sin respuesta. ¿Por qué a mi hijo no y a Pedro sí?
Y yo supongo que muchos de ustedes están luchando con la misma pregunta o con una pregunta similar en el día de hoy. Pero cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, podemos descansar en lo que sí entendemos. Que sus propósitos no fallan, que nadie puede frustrar lo que Él ha decretado para su pueblo, ni un tirano sediento de gloria y de sangre, ni una pérdida sensible, ni un diagnóstico médico, ni un accidente. En ninguna parte de la Biblia Dios ha prometido que siempre seremos librados del sufrimiento de este mundo. En ninguna parte. Pero Jesús ha prometido que sus ovejas nadie podrá arrebatarlas de sus manos. Y si eso es verdad, y es verdad, entonces podemos descansar, podemos confiar, podemos vivir y morir en paz. Vamos a participar ahora de la cena del Señor. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos. Si Jesús pudo confiarle a Dios el Padre su vida y ponerla en sus manos, tú y yo podemos también. Alguien ha dicho, si Jesús encontró que las manos de su Padre eran el lugar más seguro donde estar, nosotros también podemos hacerlo sin importar lo que nos pase en esta vida. O que el Señor nos conceda poder meditar en estas palabras mientras participamos de este memorial en el que recordamos el precio que Jesús pagó con su sangre para salvarnos, de modo que sigamos descansando y confiando en esas manos que fueron traspasadas por amor de nosotros. Esas manos traspasadas en la cruz siguen guiando, protegiendo y haciendo florecer a su pueblo en medio de cualquier situación, por dolorosa que sea, porque Jesús transformó el sufrimiento en un instrumento de gracia. Y si clavado en la cruz, Él encontró que las manos de su Padre eran el lugar más seguro donde estar, nosotros también podemos hacerlo.